¿Por qué? Porque una garantía de los hijos de Dios es que Dios es omnisciente y Dios es el que se encargará de irle guiando. El diablo va a planear cómo estorbarte, pero cuando el diablo planea, Dios ya tiene una salida. Dios se le anticipa al diablo de mil maneras. Y no solamente una vez, Dios nuestro estudio bíblico. Hemos entrado la semana pasada, entramos al segundo libro de las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a abordar el capítulo 2 y el mensaje de hoy, el tema se llama la omnisciencia de Dios. Amén. Se llama la omnisciencia, y se lo voy a escribir aquí. Omnisciencia. Apenas me alcancé el pizarrón, amén. La omnisciencia de Dios. Ese es el mensaje del día de hoy. Vamos a ver cómo la Biblia nos manifiesta atributos de Dios. Y una de ellas es la omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia? El conocimiento absoluto de todas las cosas reales y posibles. Dios conoce absolutamente todo. Amén. Él es eterno y Él es maravilloso. Amén. Estamos entonces, vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo capítulo 2, el libro de Éxodo, ¿verdad? En la Biblia hebrea, este libro se llama Shemot, que significa nombres, ese es su nombre original, ¿verdad? Pero vimos que a raíz de la traducción de la Biblia hebrea al griego, adquirió el nombre de Éxodo, y Éxodo significa salida, porque una parte de este libro narra la partida del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Amén. Entonces, esta parte del libro de Éxodo forma parte de la lectura, se llama, la lectura en hebreo es Parsha número 13 y empieza desde Éxodo capítulo 1 hasta Éxodo capítulo 6 versículo 1. Significa que en el 13º Shabbat que guarda el pueblo de Israel, cuando llega el Shabbat número 13, ellos leen esta porción desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 en el versículo 1. Ellos se reúnen, como ustedes saben, el pueblo de Israel hoy en día no tiene templo, más se reúnen en las sinagogas, y ahí cada Shabbat, cada que ellos se reúnen, que el Shabbat es el día de reposo, donde ellos no trabajan, sino toman un tiempo para meditar en la palabra, para orar. Cuando llega el Shabbat número 13, ellos se encargan de leer desde Éxodo capítulo 1 hasta el capítulo 6 en el versículo 1. Ellos leen de corrido y luego empiezan a disertar acerca de lo ocurrido. Amén. Este capítulo cuenta con 25 versículos. El capítulo número 2 cuenta con 25 versículos y está dividido en dos partes. La primera parte, que tiene que ver del versículo 1 hasta el versículo 10, narra el nacimiento de Moisés y su rescate del río donde fue depositado, y del versículo 11 hasta el versículo 25 narra la huida de Moisés de Egipto. Y hoy vamos a ver solo la primera parte. Vamos a ver del primer versículo del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 10. Amén. Así que tome su Biblia para que podamos nosotros empezar. Voy a borrar esto. Entonces el mensaje de hoy se llama la omnisciencia de Dios, ¿sí?
Y vamos a ver primero algunos datos para aprender, y de ahí entraremos al tema, lo que es la omnisciencia de Dios. Amén. Lo primero que vamos a ver son el nacimiento de Moisés y el rescate de Moisés. Amén. Lo primero es que dice la Escritura del versículo 2, vamos a leer de corrido del versículo 1 al versículo 10, por favor, del capítulo 2. Si puede, acompáñeme leyendo. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose su doncella por la ribera, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Amén. Ahí vamos a terminar, porque son 2 partes. Bien, primero nos narra, ¿verdad?, cómo nace Moisés. Recuerde que en el capítulo 1, el Faraón había dado una orden a causa de que el pueblo de Israel se había vuelto muy grande, inmensamente grande. ¿Sí? Recapitulando un poquito, a Egipto habían entrado 70 personas. Cuando sale el pueblo de Israel, en una cita bíblica que veremos más adelante, se nos dice que había aproximadamente 600,000 hombres, varones, solo varones, que podían desenfundar la espada. Habían desde 30 años en adelante. Suponiendo que no estuvieran casados los 600,000, que solamente estuvieran casados 400,000. 400,000, de esos 600, solamente 400,000. Significa que si cada uno estuviera casado, esta cifra se duplicaría, serían 400,000 mujeres, ¿sí?, de 70 personas. Ahora, suponiendo que solamente estos 400,000 matrimonios tuvieran un hijo o una hija, esta cantidad se triplicaría. Más 200,000, tenemos que aquí son 3 por 4, 1.200.000, 1.400.000. ¿Sí? Aproximadamente. Hay quienes opinan que cuando Israel salió de Egipto eran entre 2 millones a 4 millones de personas. Ese es el cálculo aproximado de 70 personas que entraron a Egipto. Porque no solamente salió el pueblo de Israel, sino algunos egipcios se fueron con ellos al ver cómo Dios había rescatado al pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, esta es la razón por la cual el faraón tenía miedo de que cuando viniera un ejército, el pueblo de Israel se aliara con ese ejército y se convirtiera en sus enemigos. Y esa es la razón por la cual Faraón dijo: a todo niño varón que nazca, mátenlo. Porque él quería disminuir el crecimiento de los hombres y el crecimiento del pueblo. ¿Sí? En esa
atmósfera y en esa matanza nace Moisés. ¿Sí? Y entonces es aquí donde empieza a obrar el Señor. Pero veamos, ¿quiénes fueron los padres de Moisés? Dice en el primer versículo, dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Pero en Éxodo capítulo 6, versículo 20, nos da el nombre de los padres de Moisés. Éxodo capítulo 6, versículo 20. Éxodo 6, 20. Dice la Escritura, y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz ¿a quién? A Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. ¿Sí? Ahora, ahí nos da el nombre del padre de Moisés. ¿Cómo se llamó su padre? Amram. Ese es el nombre del padre. Y la mamá se llamó Jocabed. Y tuvo un hermano. ¿Cómo se llamó su hermano? Aarón. ¿Sí? Pero tuvo una hermana en Números capítulo 26, versículo 59. Después veremos más adelante eso. Número 26, versículo 59. Nos reafirma este dato. Pero nos menciona el nombre de su hermana. Ya está en Números 26, 59. Dice, la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram, dio a luz ¿a quién? A Aarón, a Moisés y a María, su hermana. Entonces la hermana de Moisés es María. Sí. Y luego Moisés. Ese es el orden. Moisés fue el último. El hijo primogénito fue Aarón. La segunda fue María, o en el hebreo es Miriam. El nombre hebreo es Miriam, pero la traducción dice María. Y el último en nacer fue Moisés. Amén. Entonces aquí ya tenemos que el padre se llamó Amram, la mamá de Moisés se llamó Jocabed, su hermano se llamó Aarón y su hermana se llamó María. Amén. Entonces son datos que a lo mejor en algún momento, si alguien le pregunta, usted ya va a saber. Amén. Entonces dice en el versículo 2 de Éxodo capítulo 2, dice, la que concibió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido. ¿Cuánto tiempo? 3 meses, ¿sí? El niño estaba creciendo, estaba el edicto del faraón, ya no pudo cuidarlo más. Y entonces en el versículo 3 dice, pero no pudiendo ocultar de más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con un asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya, aquí ya aparece la hermana, ¿cómo se llamaba la hermana de Moisés? María. Entonces se supone que María era mayor que Moisés, porque dice que una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Entonces se infiere y entendamos que si la mamá de Moisés solo pudo esconderlo 3 meses, significa que Aarón y María eran mucho mayores en edad que Moisés. Probablemente Aarón nació mucho más antes del edicto del faraón, porque si María, su hermana, podía ya salir y ver algunas cosas, quizás tendría unos 12, 13 años, y probablemente Aarón era un joven mayor todavía. Amén. Entonces significa que había nacido antes del decreto del rey. Amén. Bien. Entonces, ahora entramos al tema, la omnisciencia de Dios. Amén. Ese es nuestro tema y vamos a ir leyendo. Vamos a ir avanzando. Esto solamente son unos datos para que usted tenga. Un último dato viene en el versículo 10. Lea conmigo el versículo 10.
Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre. Entonces Moisés no es un nombre judío o hebreo, es un nombre egipcio, porque fue la hija del Faraón que le puso por nombre Moisés. ¿Sí? Se infiere, según los teólogos, los comentaristas, que el nombre de Moisés tenía otro segundo nombre en honor a alguna deidad egipcia, pero que el escritor, que fue el mismo Moisés, omitió probablemente ese segundo nombre. Esta es solamente una opinión, porque ustedes saben que los egipcios eran politeístas, significa que ellos adoraban a muchos dioses. Entonces, pero el nombre de Moisés no es un nombre judío, es un nombre de origen egipcio. Amén, porque fue la hija de Faraón la que le puso ese nombre. No fue la mamá, sino fue la hija de Faraón que lo adoptó como su hijo. Amén. Bien, ahora sí, vamos a entrar a lo que es el tema principal esta tarde, la omnisciencia de Dios. Amén. Este atributo llamado omnisciencia de Dios, omnisciencia. Dios tiene atributos. Otro atributo de Dios es la omnipotencia y la omnipresencia. Estos atributos de Dios que lo estaremos viendo, la omnisciencia significa que Dios lo sabe todo. La omnipotencia significa que Dios lo puede todo. Y la omnipresencia significa que Él está en todo lugar, en todo momento. Son atributos exclusivos de Dios. ¿Sí? Nadie más, el diablo no tiene estos atributos, nadie más. El diablo no es omnisciente, él no sabe todas las cosas. ¿Sí? El diablo no es omnipotente, él no tiene poder. Y el diablo no es omnipresente porque él no puede estar en todos lados. El único que tiene estos atributos es Dios. Nuestro Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. ¿Sí? Él está con nosotros. Pero Dios está en este mismo segundo en el hospital sanando a alguien. Y en este mismo instante está en algún lugar dándole provisión a alguien. Él tiene ese poder de estar en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. Amén. Y Él es omnisciente. Pero hoy solamente vamos a ver el principio de la omnisciencia de Dios. Amén. Una persona omnisciente como Dios, Él es Dios, sabe todo lo que va a hacer su oponente. Es un ejemplo. Una persona omnisciente sabe todo lo que va a hacer su oponente antes que lo haga y sabe exactamente qué hacer para ganar cualquier combate. La omnisciencia significa que Dios sabe lo que alguien va a hacer. ¿Sí? Dios sabe todo. Esta es la razón por la cual vemos en este relato bíblico lo que ocurre con Moisés. Amén. En Génesis capítulo 15, versículo 13, para que vayamos comprendiendo el tema. Génesis capítulo 15, versículo 13 y 14, dice la palabra de Dios, Dios hablando con Abraham, le manifiesta lo siguiente. Génesis 15, versículo 13 y versículo 14. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida
400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios ya sabía lo que iba a pasar. Dios ya conocía que el faraón iba a decretar un edicto. Dios ya sabía todo lo que iba a ocurrir. Él lo sabe todo. Por esa razón es que Dios se encargó de que en el tiempo correcto naciera Moisés. Por eso, en el tiempo correcto, Dios se encargó de proteger de manera sobrenatural a Moisés. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3, versículo 15. Dios le dice a la serpiente, la representación del diablo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En otras palabras, esta es una palabra anticipada de que Dios iba a ofrecerle un salvador a la humanidad. El diablo sabía que en algún momento de la historia Dios iba a levantar a alguien para salvar a Israel. En algún momento el diablo sabía que en algún momento de la historia Dios enviaría a alguien para salvar a la humanidad. Lo que no sabía el diablo es ni cuándo, ni cómo, ni dónde, ni de qué forma. El diablo no sabía. El diablo sabía que en algún momento Dios iba a levantar a alguien para salvar al pueblo de Israel. Pero el diablo no sabía cuándo eso iba a suceder. Esta es la razón por la cual el faraón determina matar a todos los niños que nacieran en ese tiempo. Pero como Dios ya sabía lo que el faraón iba a hacer, Dios se anticipó. Porque Él es omnisciente. ¿Me explico? Él no se puso a elaborar un plan cuando el faraón inició. No, Él muchos años antes había elaborado ya un plan para levantar a Moisés, para salvarlo de manera sobrenatural. ¿Me explico? Y el Dios que usted y yo tenemos es el Dios omnisciente. Eso significa que aunque el diablo trame algo contra usted, Dios ya se lo anticipó desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? El diablo no sabe cómo Dios lo va a bendecir a usted. Sabe que lo va a bendecir. Sabe que hará algo en su vida. El diablo no sabe y él trama y procura estorbar. Pero cuando él está tramando algo, Dios ya tiene la salida. Porque Él es omnisciente. Amén. Esa es la razón por la cual dice el versículo 3. Vamos leyendo para que vayamos viendo esta revelación de la omnisciencia de Dios. Dice: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Estamos hablando que tenía 3 meses y pasadito de días. ¿Cómo qué tamaño es un niño de 3 meses? Chiquitito, ¿verdad? Y lo puso así en algunos le llaman hoy en día, hay unos Moisés, ¿verdad? Así se llama. Porque uno se imagina que así fue. Bueno, en una cosa de esa lo puso en el río. Ahora, notemos que en esta narración no aparece la figura de Dios. No se menciona el nombre de Dios hasta el versículo 25. Y aunque no aparece de manera directa, de forma indirecta, Dios estaba ahí para guardar a Moisés. ¿Me explico? Y muchas veces Dios no actuará de forma directa en tu vida, pero sí lo hará de forma indirecta. Dios es omnisciente.
y sabe lo que tú y yo necesitamos y Él tiene planeada la salida. ¿No te ha pasado que de alguna manera, en algún momento que tú necesitabas algo, Dios movió el corazón de una persona o Dios movió a una persona para abrirte una puerta, para accesar a algo? Porque aunque de manera directa Dios no abrió los cielos, Dios sí está moviendo a alguien a tu favor. ¿Sí? Porque Él sabe. Dios a veces envía a las personas cerca de ti en el momento preciso. Porque Dios ya lo sabe. Ustedes y yo tenemos que aprender a confiar en la omnisciencia de Dios. ¿Sí? Porque Él ya lo sabe todo. Versículo 4. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. No sabía lo que iba a pasar. Pero Dios ya sabía cómo iba a guardar a Moisés. A lo mejor la hermana pensó, ¿y si lo lleva el río muy lejos? ¿Y si sale un cocodrilo? ¿O si viene una piedra y lo voltea? Estamos hablando que era un niño que no sabía ni nadar, que era un niño de 3 meses. Pero lo que no sabía Moisés es que Dios lo había elegido para ser el libertador de su pueblo. Y como Dios lo había elegido, Dios lo iba a guardar. Tú no sabes o sí sabes, porque hoy sabes que Dios te escogió a ti para ser su hijo, para ser su hija. Y que Dios va a guardar tu vida. Y Él se va a encargar de proveerte. Él se va a encargar de protegerte de manera sobrenatural. ¿Sí? Porque Dios es omnisciente. Todo lo sabe. Dios sabe lo que tú vas a vivir en el año que viene. Pero Dios ya también tiene preparado para ti la salida. Lo que ustedes y yo tenemos que hacer es caminar pegados a Dios. Para que Él nos dé la salida. ¿Sí? Él sabe lo que va a pasar en el 2024, en el 2025. Él sabe cómo va a ser tu vida dentro de 30 años. Él lo sabe todo. Y es tu Padre, es tu Salvador, es tu Señor, es tu Dios. Y te va a cuidar y te va a guardar. Por eso es que el salmista dice, no le sorprenderá el enemigo ni hijo de iniquidad llegará a él. ¿Por qué? Porque una garantía de los hijos de Dios es que Dios es omnisciente y Dios es el que se encargará de irle guiando. El diablo va a planear cómo estorbarte, pero cuando el diablo planea, Dios ya tiene una salida. Dios se le anticipa al diablo de 1000 maneras. Y no solamente una vez, Dios se ríe del diablo. Porque este mismo patrón de matar a los niños lo repitió Herodes cuando nació Jesús. Y tampoco mató a Jesús, así como no pudo matar a Moisés. ¿Por qué? Porque Dios se ríe del diablo. Y 2 veces se la hizo. Porque el diablo no sabe. Me explico, amados hermanos. El diablo no tiene poder, él está limitado. Por eso ustedes y yo tenemos que aprender a confiar en la omnisciencia de Dios y caminar junto a Dios. Amén. Dice el versículo 5, y mire casualmente, hablamos por casualidad, que la hija de quién. Ahora, ¿por qué no fue otra mujer? ¿Por qué fue la hija de Faraón? ¿Por qué no fue otra persona? Porque Dios ya sabía. Hizo que ese día a esta mujer le dieran ganas de irse a bañar al río. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad que ese día tenía mucha calor y en vez de bañarse en los baños reales, dijo, pues me voy a ir al río? ¿Es casualidad? No,
Era el plan divino del Todopoderoso, porque Él ya tenía todo perfectamente planeado. Porque le había dicho a Abraham, de verdad, tu descendencia estará cautiva, pero yo lo sacaré con gran riqueza. Dios ya sabía. Sí, se lo reveló a Abraham. Y ese día, por casualidad, dice el versículo 5, y la hija de Faraón descendió a lavarse el río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquía en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, ¿qué hizo? Vio al niño, y aquí el niño lloraba, y teniendo que de los niños de los hebreos es este. Mire que esta mujer tuvo compasión del niño. Ahora, casualidad, era la hija de Faraón. Casualidad, ese mismo día y en la misma hora se fue al río. Casualidad, tenía un buen corazón. ¿Eso es casualidad? No, es la mano de Dios. Por eso es que cuando pasan cosas en tu vida, tú que estás caminando con Dios, en tu vida no pasan cosas por casualidad. Iba yo pasando y casualmente me encontré a fulano de tal. No, es que Dios ya lo tenía planeado. Es que Dios sabía que tú necesitabas algo. Es que Dios sabía que tú necesitabas escuchar algo. Tú dices, vine a la iglesia y casualmente el pastor estaba hablando algo. No, no es casualidad. Es la omnisciencia de Dios. ¿Sí? Platicaba con una hermana de la congregación que está llegando. Y ella nos platicaba, ¿sabe, pastor? Ella, pues lamentablemente su esposo falleció. Y su hijo iba a entrar a la escuela y ella no tenía economía. Y dice, mire pastor, dice, he visto cómo Dios es bueno. Tenía como 2 años, 3 años, dice, que murió mi esposo y mi hijo iba a entrar. Yo no tenía nada. Y por ahí yo guardé sus tarjetas de pago. Algunas ya hasta las había yo cortado con la tijera, dice. Y dije, esas no han de tener nada. Ya tiene 3 años que ni murió, ni para que le estuvieran depositando nada. Pero dice, me las voy a llevar a ver si aunque sean 50 pesos hay en alguna. Y mete la primera. Y pucha el NIP. Y habían 4,000 pesos ahí. Después de 4, y ella dice, se puso a llorar. Dice, pastor, 3 años esas tarjetas ahí, olvidadas. Yo le dije, en Dios no pasan casualidades. Dios está anticipado a todo. Yo creo que eso debe de alegrar tu corazón. ¿Sí? Porque es que aunque el diablo quiere destruirte y planea, Dios ya tiene una salida. Y así como ese testimonio, hay muchos testimonios. ¿Por qué? Porque un atributo de Dios es la omnisciencia de Dios. Todo lo sabe. Entonces tenemos ahí en el versículo 5 y 6, dice que cuando vio al niño, ella llorando, dijo, este es el niño de los hebreos, y tuvo compasión de él. Pero no para ahí el relato. Mire cómo nos empieza a revelar la Biblia la omnisciencia de Dios. Entonces su hermana de Moisés, se acercó a la hija de Faraón y le dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte ¿qué? Una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Una nodriza era una nana, alguien que... Y la hija de Faraón, en vez de decirle, no, yo me encargo, ella dijo, ve. Entonces fue la doncella y llamó ¿a quién? A la madre del niño. ¿Puede usted ver
cómo Dios se revela y dice, yo tengo todo. Yo sabía que el faraón iba a decir que mataran a todos los niños. Puse en el corazón de su madre que lo escondiera. Yo sabía que no iba a poder durante mucho tiempo. Yo levanté a la hija de Faraón, la moví. Yo me encargué de todo. Y así es Dios. ¿Cuántas veces no se ha movido a nuestro favor? ¿Sí? No, en nuestra vida, mis amados hermanos y hermanas. Nada pasa por casualidad, porque Dios tiene conocimiento de todo. A veces tú no sabes, anteriormente yo me enojaba cuando alguna cosa me retrasaba y no salía a la hora pero ¿de cuántas cosas no me habrá librado Dios? Escuché una anécdota de un hermano que se quejaba que en su colonia siempre se iba la luz. Y dice, ya estoy cansado aquí, a cada rato se va la luz. Dice, a cada rato se va la luz. Y ya me voy a cambiar. Estaba fastidiado de que la luz se iba a cada rato. Bueno, un día sale y cuando regresa a su casa encuentra un borlote y todo. Y entonces se asoma y ve que un camión chocó con un poste, con un transformador y un cable de alta tensión y cayó sobre su casa, pudiendo provocar un cortocircuito y por lo consiguiente un incendio. Pero casualmente el poste no tenía luz y la casa no se quemó. Dios ya sabía lo que iba a ocurrir. Dios no te pone en lugares que tú no tienes que estar. Tú no sabes por qué Dios te puso en ese lugar donde tú estás. Nosotros tendríamos que abrir un poquito más nuestra mente. Porque Dios usa también nuestra vida para bendecir a otros como otros bendicen nuestra vida. ¿No te ha pasado que de pronto tú sentiste el deseo de ir a ver a alguien y cuando llegas a la casa de esa persona te dice, y estaba yo pensando en ti? Y tú dices, y que yo también estaba pensando, y vine, es que amados hermanos, Dios es el que sabe todo. ¿Me explico? Es la omnisciencia de Dios. Y entonces sigamos leyendo. Dice que y llevó le dijo, y la llevó a la madre del niño, el versículo 9, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y o sea, su mamá, imagínate la sorpresa de la mamá. ¿Te puedes imaginar ese cuadro? ¿Te puedes imaginar que deja Jocabed a su hijo, quizás llorando? No sabía si el río se lo iba a llevar, no sabía nada. Había escuchado de que Dios algún día lo iba a rescatar. Y había escuchado del Dios de Abraham, de Isaac y de Israel y de Jacob. Pero ellos estaban ahí aparentemente olvidados, pero no era así. Imagínate ahí llorando y sufriendo. Cuando de pronto a lo mejor llega y entra corriendo María y le dice, mamá, ¿qué crees? Que vas a cuidar a tu hijo. Porque fíjate que cuando tú lo dejaste yo me quedé allá escondida esperando a ver qué pasaba. Y tú crees que bajó la hija del faraón y la vio y lo llevó y lo agarró y dijo que le iba a cuidar. Y entonces yo dije, ¿quiere que le busque a alguien? Usted se puede imaginar todo ese cuadro. Y yo me asomé y le dije, ¿quiere que le busque a alguien? Y ella me dijo, sí. Y yo vengo para que tú vayas a cuidar. Y lo fue a buscar y lo trajo y lo crió. Hasta cierta edad y lo regresó. Y la hija de Faraón lo adoptó, no le escondió la verdad. Moisés sabía que él era
hebreo. Pero imagínense las cosas gloriosas que Dios hace. Porque ya le había dicho a Abraham, durante 400 años tu descendencia será esclava, será oprimida, pero yo lo visitaré. José le dijo en Génesis 50, en los últimos 2 versículos, José le dijo a sus hermanos, dice, yo voy a morir, pero de cierto Jehová los visitará, y cuando los visite, llévense mis huesos con ustedes. Porque ellos habían creído en el Dios Todopoderoso. Que nuestra fe crezca, mis amados hermanos y mis amadas hermanas. Cuando viene una situación difícil, en vez de que usted caiga en la depresión, en la tristeza, usted diga, Señor, tú estás permitiendo que esto pase, pero también tú me vas a dar la salida. ¿Cómo? No sé, ni el diablo lo sabe. El diablo va a tratar de evitar. Porque él no sabe cómo Dios te va a dar la victoria. Él no sabe cómo Dios te va a dar la salida. ¿Me entiendes? Por eso trata de estorbar, trata de hacer esto en tu vida, trata de desanimarte, trata de retrasarte. Quieres ir a la iglesia y te pone trabas. Porque el diablo sabe que en algún momento eso, Dios hará algo contigo y él no podrá evitarlo. Lo que quiere es retrasar lo inevitable. ¿Me explico? Porque Dios hará algo poderoso contigo y hará algo poderoso en tu casa. Amén. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 3, solo para reafirmar este problema. Si tienes un problema, mira lo que dice el Señor. 10, versículo 13. Gloria al Señor. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ahí habla de prueba también. Pero fiel es ¿quién? Que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación ¿qué? Para que podáis soportar. Así que lejos de estarle reprochando a Dios lo que está pasando, dile, Señor, tú tienes la salida para este problema, tú tienes la salida para este problema financiero, para este problema en mi matrimonio, para este problema en mi salud. Tú tienes la salida. ¿Cómo le vas a hacer? Yo no lo sé, Señor. Pero yo sé que estoy en tus manos. ¿Sí? Amén. Amén. Él hace descansar nuestra alma. Amén. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. ¿Sí? Entre más conocemos la palabra de Dios, más conocemos a Dios. Y hoy estamos conociendo la omnisciencia de Dios. ¿Sí? Hay tantas cosas que usted y yo podríamos hablar aquí, usted contarme testimonios sorprendentes también, extraordinarios. ¿Sí? A veces mi esposa me decía, fíjate que a veces Dios me ha sorprendido y le digo, ¿cómo? A veces resulta que tengo un antojo y dice, ¿cómo me gustaría comer tal cosa? Y yo no tengo ni un peso y al rato alguien me lo lleva. ¿Por qué? Porque Dios sabe todo. Amén. ¿Sí? Basta con que tú tienes que afirmar tu fe. Un niño le decía a su mamá, mamá, no te preocupes, Dios nos va a proveer, tú ten fe. Un niño como de 10 años le decía a la mamá, confía en Dios. Y dice la mamá, y yo le decía, bueno, pues para ti es fácil porque eres niño, pero el paquete es para mí. Yo no tengo trabajo y yo te tengo que dar de comer. Y el niño le dijo, mamá, ten fe. Dice, pastor, me habla una pariente mía y me dice, ¿y estás en tu casa? Sí, dice. Ah, bueno, ahorita llego, voy a ir a verte. Cuando llega, dice, escucho que se para un taxi. Yo dije, y me dice, ¿estás ahí? Sí, dice, ven a ayudarme.
Dice, pues yo, como estaba medio brisando, pensé quería que yo le ayudara con el paraguas o algo. Dice, cuando baja como con 6 bolsas de despensa y me dice, te lo traje para ti. Y mi hijo se me queda viendo y me dice, ¿ya viste, mamá? Dios va a proveer. Es que Dios así es. No viva usted preocupado y estresado. Aprenda a descansar en la omnisciencia de Dios. Crezcamos en fe. No se preocupe si ahorita no tiene. Al rato Dios le dará. ¿Sí? A veces nosotros perdemos la bendición porque queremos que Dios se manifieste a veces de la forma en que nosotros queremos. Pero Dios es fiel. A una familia le pasó algo triste. Una familia le llegaron a su casa porque los iban a embargar y le habían estado pidiendo a Dios que le ayudara. Y entonces Dios mueve el corazón de un varón, pero ellos por miedo a que los embargaran, se encerraron en su casa. Y el papá y la mamá le dijeron a sus hijos, no hagan ni un ruido. Y aquel hombre iba con el dinero para pagarles la deuda. Y tocó. Y aquellos no le abrieron porque pensaron que eran los que los iban a embargar. Y así como Dios bendice, así hay gente que lamentablemente ha perdido las bendiciones por no confiar completamente en Dios. ¿Sí? Ustedes y yo tenemos que aprender a confiar en Dios y a pedirle perdón de esas veces en que hemos desconfiado de Él y hemos solucionado las cosas conforme a nuestras formas y nos ha ido mal. ¿Me explico? Dios tiene el control de toda situación. Una de las cosas que contrista al Señor es la incredulidad de sus hijos. Esa es una de las cosas que entristecen el corazón de Dios. Cuando un hijo, cuando una hija dice que su padre es poderoso, pero no confía completamente en él. Eso entristece el corazón de Dios. Eso le duele a Dios. Porque Él tiene el poder. A Elías Dios le dijo, vete al arroyo de Querid y ahí te van a alimentar los cuervos. Imagínate, durante 3 años y medio sin lluvia. Suponiendo era un río muy grande, pero conforme no fue lloviendo, ese río se fue secando y haciéndose chiquito. Pero Elías sabía que Dios en el momento preciso lo iba a mover. Él solamente tuvo que esperar. Y cuando ya el río no lo podía sostener, Dios le dijo, vete a Sarepta porque ahí hay una viuda que te va a sostener. Caso contrario a Saúl. Saúl, su impaciencia lo hizo actuar de manera incorrecta. Dice que Samuel le dijo a Saúl, no te preocupes, yo voy a llegar al 7º día. Y Saúl vio que llegó el 7º día y Samuel no llegaba y el ejército se le iba, y dice que él agarró y ofreció el sacrificio, cosa que no le correspondía a Saúl. Pero su desesperación, su impaciencia, cuando él estaba terminando de ofrecer el sacrificio, llega Samuel. Y le dice a Saúl, ¿qué has hecho, Saúl? Saúl le dice que como yo vi que tú no llegabas, dije, si no hace algo Dios, yo tengo que hacer algo. Y Samuel le dice a Saúl, locamente has actuado. Por esta causa, tú ya no serás rey sobre Israel. Dios se ha buscado un hombre conforme a su corazón. ¿Usted sabía que Dios tiene preparadas muchas cosas para sus hijos? Pero cuando sus hijos no le creen y se vuelven impacientes, Dios traslada esas bendiciones para otros.
para los que esperan. ¿Cuántas veces quizás Dios no te ha dicho, haz esto, haz aquello? Lo has sentido en tu corazón, pero a veces nosotros hemos dicho, ay no, creo que es mi imaginación. Y cuando tú y yo despreciamos la bendición, Dios busca a alguien que sí quiera la bendición y que sí le obedezca. Y Dios lo bendice al doble. Podemos ver la vida de Saúl y de David. Y así, a veces nosotros hemos retenido. Cuando Dios nos dice, ofrenda, diezma, da primicia, ayuda al prójimo, al pobre. Y nosotros decimos, ay, no, es que si doy para aquella persona, pues yo me voy a desacompletar, ¿verdad? Y Dios sabe, ¿verdad? Sí, Dios sabe que tú estás dejando ir la bendición. Porque si tú confías en Dios, si tu Dios es poderoso, tú no tendrías por qué dudar. Y obedecerías. Yo te invito a que a partir de ahora ya no pierdas las bendiciones. Porque si usted y yo no la queremos, Dios buscará a otro que sí la quiera. ¿Me explico? Eso también nos ayuda, pero también debemos de reflexionar. ¿Sí? Dios sabe lo que tú necesitas. Tú tienes que aprender a descansar. Dios en el momento adecuado te dará la salida. En el momento que tú necesitas, Dios ahí se va a manifestar. No aprende a controlar la impaciencia. Recuerda que el Espíritu Santo dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 que Dios nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. A veces la impaciencia va a querer perjudicarte. A veces vas a ver que los días pasan y nada sucede. Y eso aprende a controlar esas emociones, aprende a controlar esa incertidumbre, aprende a llevar a los pies de Dios. Porque si tú sabes que Dios es omnisciente y que Él sabe todo, tú también debes de saber que Él ya tiene planeada la salida y que la va a revelar en su debido tiempo. Oh, cuánto deseo que a partir de este día tú empieces a vivir de una manera victoriosa en Dios. Por eso es importante que no solamente leamos Biblia, sino que haya una revelación en nuestro espíritu de la palabra de Dios, para que podamos nosotros crecer. Amén. No caigas en el juego del diablo. Créele a Dios. Dios tiene conocimiento de todas las cosas. Mientras el diablo está planeando, diseñando cómo destruirte y está diciendo, bueno, ahora, pues como esta cosa no me funcionó con Abigail, pues bueno, cuando el diablo está planeando algo, Dios se está riendo de él. Y le está diciendo, tú estás planeando esto, yo ya tengo como 1000 salidas para mi hija. Es que el diablo no sabe. ¿Me explico? Y Dios sí sabe lo que el diablo está planeando. Y Dios se le anticipa al diablo. ¿Me explico? Entonces, la vez pasada hablábamos de vivir anticipados a través de la presencia de Dios. Sí. Por ejemplo, tú en tu casa, una forma de vivir anticipado es que a lo mejor va a llover y tú sabes que en alguna de tu casa, una lámina o algo, ahí se gotea. Y tú dices, está nublado. Y tú te anticipas a la lluvia y tapas. Porque hay otros que no se anticipan. Ya cuando está el aguacerazo, ahí andan corriendo. Cuando tenían mucho tiempo antes. ¿Me explico? Y Dios así es. Él ya sabe. Porque el tiempo está en Dios. Él no crea que viaja al futuro. No. Todo el tiempo está dentro de Él. A veces yo he querido explicarlo, pero es como este salón.
Usted mira y usted ve todo el salón y usted ve esas rejas, pero si yo camino hacia esas rejas, no significa que yo estoy viajando al futuro, porque yo ya sabía que esas rejas estaban ahí. ¿Me explico? Y así es con Dios. Dios conoce, Dios no viaja al futuro porque Él conoce, ve y sabe todo. Haz de cuenta que esa silla es 2024, 2025, 2026, 2020. Y Él sabe todo lo que va a ocurrir durante esos años, todo lo que va a ocurrir contigo. Él sabe lo que el diablo va a querer hacer en esos días. Y Dios ya lo sabe. Y Dios te dará la salida. Amén. Y entonces empezamos a ver en esta porción de la palabra de Dios la omnisciencia de Dios. Amén. Así que ustedes y yo descansemos en esa palabra. ¿Sí? Dios sabe todo lo que el diablo está planeando contra ti. Dios sabe cuándo México se va a declarar en quiebra. Tú no dependes del Banco Nacional Mexicano. Tú no dependes de las empresas, tú no dependes de tu patrón, tú dependes del Todopoderoso. Y aunque a México se le acabe el dinero, a tu Padre Celestial jamás se le acabarán los recursos para bendecir tu casa. ¿Sí? Descansa, no vivas angustiado, no vivas afligido. Aprende a tener la paz que Dios te da a través de su palabra. Amén. Entonces, hoy hemos empezado a aprender de la omnisciencia de Dios. Amén. Y así en este libro vamos a empezar a ver otros atributos del Todopoderoso. Amén. Así que mis amados hermanos, debemos de seguir adelante. El cristiano encuentra paz en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento, en medio de la escasez. ¿Por qué encuentra esa paz? Porque aprende a confiar en la omnisciencia de Dios. Amén. Yo le voy a invitar para que incremente su fe. Si usted puede, busque en el internet o si puede, consígalo. Hay un libro de un hermano que se llama George Mueller. Ese hermano alimentó a no sé cuántos huérfanos. Ese hombre vivía por fe. A ver. Así. George Mueller. Creo que el libro se llama Padre de Huérfanos. Pero imagínense, él le enseñó a esos huérfanos a confiar en Dios. Una mañana no tenían nada que comer. Y eso lo va a leer en el libro. Y él puso los platos y él puso la mesa y los sentó a todos. Y dijo, vamos a desayunar. Y no había nada. Y le dijo, siéntense, vamos a darle gracias a Dios por el desayuno que ha puesto el día de hoy. Y les dijo, cierren sus ojos, levanten sus manos y oraron y le dieron gracias a Dios. Y los niños pues diciendo, ¿y qué vamos a comer? Pues si no hay nada, estaba el plato. Cuando terminan de orar, tocan a la puerta. Y le dicen, oiga, esta gente sabía que él cuidaba a esos niños. Dice, oiga, fíjese que llevaba yo leche y se me descompuso el camión. Y no voy a alcanzar a llegar porque el camión no me lo van a reparar ahorita y esta leche se va a perder. Y en vez de que se eche a perder, se lo doy a usted. Y la leche. No había terminado eso cuando le vuelven a tocar. Y llega otro, oiga, fíjese que tuve un problema con el pan y ya no me lo recibieron y tengo todo este pan. Dice, y pues en vez de que se eche a perder, pues se lo doy a usted. Y entonces esos niños desayunaron leche y pan.
Dios ya sabía. No es casualidad. En tu vida nunca digas, fíjese que iba yo pasando por la calle y casualmente me encontré un billete. En tu vida no pasan casualidades. Hace un día estábamos con una hermana y estaba revisando una libreta suya y encontró dinero y dice, ¿y este dinero es? Si yo ni guardo dinero, dice, ¿quién sabe? No, en tu vida nunca van a pasar si crees en la omnisciencia de Dios. ¿Me oyes? Nunca digas casualidad o fue suerte. Es el favor de Dios, es la omnisciencia de Dios, es la gracia de Dios, es la bondad de Dios, es la misericordia. Por eso, dale y reconoce siempre a Dios y dale solo a Él la gloria. Que le digas a alguien, no fue casualidad, fue Dios. El Dios al que yo le sirvo y al que yo le entregué mi vida. Cuando la gente te diga, ay, qué suerte tienes. No es suerte, es Dios. Amén. Y usted estaba pensando, ¿y cómo le voy a hacer? Pero el Todopoderoso ya sabía lo que iba a hacer. Amén. Así que ame a Dios con toda su fuerza. Y atribúyale todo en su vida, atribúyaselo a Dios. ¿Sí? Amén. Y bueno, con esto vamos a concluir el mensaje del día de hoy. Quiero que se ponga de pie y que le demos gracias a Dios por su omnisciencia. Amén.